Hola, bienvenidos a nuestro espacio junto al mar de Galilea, un espacio que trae para todos vosotros desde tierras gallegas, Beatriz Garrido. No estamos en el mar de Galilea, estamos, como os acabo de decir, en tierras gallegas y tenéis ahí un precioso fondo de la ría de Santa Cruz, una de las rías que está detrás de La Coruña. Yo estoy delante del Océano Atlántico y así que sed muy bienvenidos y espero que disfrutéis de esta vista maravillosa. Hoy vamos a ser cortitos y hablar de un tema difícil, complicado, a veces imposible, tristemente, pero que cuando se logra es la bendición más grande que puede existir. Estoy hablando del perdón, de conflictos tan grandes que nadie pudiera pensar que pueden ser resueltos. Podríamos hablar de de tantos casos que hay en la historia. Este es un caso que realmente yo lo encontré sin buscarlo en el blog de un hombre que es licenciado en historia, trabaja en investigación en la Universidad de Cataluña, trabaja en temas de paz, tiene másteres. Yo no conocía a esta persona, pero me prendió la historia, entiendo que es real, que él cuenta. Voy a evitar dar nombres, dar lugares, pero realmente me conmovió y quiero compartirla con todas vosotras junto a un par de textos de la palabra de Dios para que os pueda ayudar. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar. Esto era una chica de 22 años que tenía un niñito de 3 años, es decir, con 18 años tuvo un niño en otro país, que no voy a decir ni el nombre de la chica, ni el nombre del país, lejos de aquí. Y bueno, pues había alguien, que tampoco sé ni su edad, ni muchas cosas, otras sí, porque las tengo que contar para que lo entendáis, pues estaba enamorado de esta chica, pero ella parece ser que no lo quería, no estaba dispuesta, ya estaba con su hijo, todo es un poco complicado, una chica muy joven, con un niño de 3 años, que sería su vida, su amor, no sé nada de matrimonio ni nada de nada. Sé que tenía este niñito y que este chico, tal vez un poco mayor, no lo sé, pues estaba enamorado de ella, pero ella no de él. Entonces vivían en un pueblo de un país y en una noche oscura y en una calle oscura también, este hombre sacó un arma y a bocajarro le disparó 2 tiros a aquel niñito de 3 años que murió al instante. Por un momento quiero ponerme en la piel de esta mujer y no me quedo como un poquito en blanco. Tuvo que ser espantoso. Evidentemente llega la policía, lo pillan, hay un juicio, va a la cárcel, en principio por 18 años. ¿Cómo os pondríais vosotros si os ocurre esto? Entiendo que la primera reacción es, bueno, depresión, llorar, rabia, enojo, ira, hasta deseos de venganza. No estoy hablando, no sé si era creyente, no lo era, pero era una madre a la que le arrebatan a lo que más quiere en la vida, su hijito de 3 años. Pero debía de ser una mujer muy espabilada, con un buen corazón, porque otra no haría lo que ella hizo, con muchas iniciativas. Y después de que pierde a lo que más quiere en la vida por un supongo que ella pensaría que era un desgraciado, que sí lo era, pero detrás de muchas cosas hay causas que hacen que las personas, realicen determinadas cosas y luego encontramos la razón. Y ahí está el 90% de las veces en que somos capaces de perdonar. Cuando este hombre ya pasa el juicio y está en la cárcel, ella, desconozco sus estudios, desconozco a lo que se dedicaba,
pero no sé cómo lo logra. Entiendo que tiene que estar de alguna manera enterada la directiva de la cárcel, no lo sé realmente. Ella ingresa en la cárcel como voluntaria. No sé si descuenta la verdad, desconozco muchísimos datos. Pero ella lo que pretende o lo que piensa es, he perdido lo que más amaba. Quiero saber quién es y quiero saber el por qué. Entonces entra en la cárcel, empieza a trabajar en esto, en lo otro. Es una mujer muy dinámica, joven, con muchas iniciativas, y va pasando por aquí, por allí, por el otro lado. No entiendo o no lo pone en el relato que yo he leído cómo no se conocieron o si uno otro sí o él, no lo sé. Todos estos detalles los desconozco. Sé que llega un momento que hay como una de estas charlas en común donde normalmente hay un coach o un psicólogo, sobre todo, porque estamos hablando de una cárcel donde hay gente que va muchas veces porque viene dado, como ha sido este caso, otras porque la vida los ha llevado ahí, otra pues porque son delincuentes de naturaleza, pero la mayoría de las veces, como en este caso, son cosas que vienen porque vienen de muy atrás, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas que se utilizan mucho, tipo Alcohólicos Anónimos y todo lo demás, a veces son muy peligrosas cuando son en la calle, porque a veces la gente dice, hay quien va por ser ayudado, pero hay quien va con otras intenciones. Pero esto era dentro de los muros de una cárcel. Y entiendo que un preso que está ahí por 18 años y después de haber hecho lo que hizo y sin saber a lo mejor él mismo ni siquiera por qué lo hizo, el peso de la culpa y el peso de todo lo que os voy a contar, empezó a hablar. Y ella estaba allí, supongo que al principio se haría la tonta, pero poco a poco fue escuchándolo y fue conociéndolo. Y os cuento cómo era la historia de este hombre, chico, desconozco su edad. Este hombre de niño había sido abusado por su propio padre. No sé cómo sería aquella familia, entiendo que era un hijo solo, pero tampoco sé nada. Y entiendo que este tipo de cosas, que hay más de lo que se dice, y normalmente la gente por protección de sí misma lo bloquea muchas veces en la cabeza, otras veces se repiten esquemas, otras veces no, pero suelen destruir a todo lo que conocen, incluso quieren. Esto es muy frecuente, cualquiera que tenga el mínimo conocimiento de psicología. Y una madre que lo normal sería proteger a aquel hijito, apartarlo de aquel padre, lo que cualquier madre normal haría. Pero, ¿qué sería y cómo sería aquella casa? Primero, este hijo recibe abusos por parte de su propio padre, luego el padre los abandona y luego la madre abandona al chiquito. Abuelos mayores, todo lo que os he contado, y termina en la calle, viviendo años de miseria, de penuria, de abusos, de ultrajes y de todo tipo de cosas. Y ahí es donde conoce a esta chica de la que se enamora, cuyo niño termina siendo muerto por sus propias, una pistola en sus propias manos. Y lo que son las cosas, yo no sé lo que haría si fuera ella, si yo estuviera en el lugar de ella. Supongo que me lo comería a pedacitos, pero ella no actuó así. Repito, desconozco sus creencias, pero ahí es a donde quiero llegar, ¿de acuerdo? Poquito a poco comienzan a entrar en amistad. Hay una frase que recoge Xavier Garet de Barberá que me pareció preciosa, porque dice que empiezan a hablar, empiezan a conocerse, no sé en qué momento se reconocen o ella supongo que sí antes que él, o él se da cuenta de quién es ella.
y lo que son las cosas, se enamoran. Difícil, ¿no? Pero ha sido así, es una historia real. Y hay una frase deliciosa que dice este autor, que en las lágrimas del uno se ven los ojos del otro. Y esta historia tan espantosa, a priori, espantosa realmente, desde que el niño es niño, hasta que mata al otro niño, hasta todo lo que pasa, termina, me suena demasiado fácil y tonto, pero vivieron felices y se comieron perdices, pues sí, se casaron y tuvieron 3 hijos. Cuando yo miro esto de una forma normal, como lo vería cualquiera, diríamos, mira, esto te han contado un cuento chino, esto no puede ser, ¿cómo puede esta mujer enamorarse de ese hombre? ¿Cómo puede perdonar? ¿Cómo puede mirar a sus ojos y ver en sus lágrimas los suyos y todo esto? Ir a la cárcel, porque lo único que ella pretendía era saber el porqué de aquel dolor, de aquella barbarie y de todo lo demás, ¿de acuerdo? Y entonces yo voy a mi vida, a la tuya, yo no te conozco. Tú puedes ser que hayas escogido este programa, pues porque es un programa que habla de Dios, que es corto, que no sabes lo que voy a decir y que tiene un título pues atractivo. Y a lo mejor, sin que yo lo sepa, ni te conozca, ni sé dónde estás, hayas atravesado algo parecido. Estamos hablando de abusos de padres a hijos que terminan en muerte, en destrucción, en dolor, pero también en perdón y en reconciliación. Si algo así, tan duro y tan espantoso, puede perdonar, puede terminar en perdón y en reconciliación, ¿qué no se puede perdonar en esta vida? Quiero haceros reflexionar sobre esto y terminar con 2 versículos de la Escritura. Dice 2 Corintios 5:9, Dios, nuestro Creador, su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, o sea que si es cuestión de perdón, cree que no hay nadie más grande, ¿no? Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados. Y Dios cargó en él el peso de todos los pecados de los hombres. Dios, creador. Dios ante el que el hombre se revela y manda a su propio hijo a morir en una cruz para poder salvarnos y perdonarnos. Creo que tienen un valor tan fuerte estas palabras. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a un mundo que quería vivir lejos de él, pero lo reconcilia a través de la muerte de su propio Hijo Jesucristo. Y fue tan fuerte todo aquello que hubo un momento que Dios tiene que apartar la vida y la vista de aquel, todo el pecado de la humanidad cargando sobre su Hijo. Y es cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y otro texto más para terminar en Efesios 4:32. Antes, esto es un consejo entre unos y otros, habla de creyentes, pero vamos a extrapolarlo a lo que sea y a quien sea. ¿Quién está libre de que mañana nos pase a nosotros una cosa así? ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cuál es el consejo de Dios para mí y para ti? Que no sé si estás pasando o te ha pasado algo parecido. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. No me digáis que no es un versículo precioso, os lo voy a leer y con esto termino.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Fijaros que os he contado una historia real, he evitado nombres, he evitado lugares, he dicho de dónde lo tomé, no estoy plagiando nada. Si se puede perdonar algo así. Y a veces vemos a una persona que realmente cometió una barbaridad, un asesinato, hasta esta mujer le desgració la vida, pero fijaros cómo terminan las cosas cuando uno tiene voluntad de decir, ¿por qué ocurre esto? Y cuando ella conoce la verdad, se enamoran, se casan. Como podéis comprender, si alguien pudo perdonar esto, podía ser tú, podía ser yo, podíamos habernos vengado, no perdonar jamás. Pero ella, después de que perdió lo que más amaba, intentó saber el porqué. Y aquello que podía terminar en la maldición más horrible en él, yo qué sé, suicidándose en la cárcel, no olvidando jamás los abusos de su padre, tiene que ser lo más horroroso en esta vida, una de las cosas más horribles. Se enamoran, en las lágrimas de unos ojos se ven los del otro. De una muerte de un niño, tristemente, nacen tres. Hay perdón y hay reconciliación. No sé quién eres, siempre te digo. No sé dónde estás. No sé si estas personas todavía viven, supongo que sí. No he plagiado nada, he tomado un relato, entiendo que es real. He dado el nombre de la persona que lo escribió. ¿Qué quiero dejar contigo? Que Dios nos ha amado tanto, tanto, que dio a su hijo por nosotros. Así, la historia de este chico era espantosa. Y la historia de ella, que perdió a su niño. Pero la compasión, la capacidad de entender, la capacidad de perdonar a quien la hirió, a quien la destruyó, igual que Dios nos amó. Y lo único que hicimos fue darle la espalda. Pero Él le entregó a su hijo en una cruz a morir por ti y por mí. Tienes que reconciliarte con alguien, por mucho que duela, porque esto es muy doloroso. Ten la capacidad que tuvo esta chica. Es difícil, yo no sé si sería capaz. Pero el Señor nos dice, soportándoos, perdonándoos. ¿Cómo? Dios lo hizo con nosotros por medio de Cristo. Y si lo que tienes que hacer es reconciliarte con Dios, tienes que ir al pie de la cruz, con fe, con arrepentimiento, sabiendo que ese Dios que te creó, que nos creó y al que le dimos la espalda, sus brazos extendidos de amor están siempre ahí para cada uno de nosotros, incluso cuando ya somos creyentes y fallamos. Y fallamos porque el viejo hombre mora en mí, decía el apóstol Pablo, hasta que estemos hechos a la semejanza de Cristo. Así que estés donde estés, estés atravesando la circunstancia más difícil que requiere el perdón más absoluto y te cuesta, a mí me costaría mucho. Yo te animo a que des un paso hacia adelante, como la niña Kim Puk, como muchas otras personas en la vida, personas anónimas, como estas personas. Y sobre todo, como Dios, que encima de haberle fallado, encima de haberle dado la espalda, vuelve, salva, redime y está esperando para volver. Y quien quiera ser suyo, llevarlo al cielo. Así que desde estas tierras gallegas, con esta preciosa imagen de la ría de Santa Cruz, aquí detrás de La Coruña, que el Señor te bendiga, te ayude a perdonarte a ti mismo y sobre todo a ir al Dios de los cielos a que te perdone, porque su perdón está asegurado si tú quieres. Un fuerte abrazo desde La Coruña, tierras gallegas. Beatriz
Garrido.